Dicen que el acordeón no se toca, se siente, y que en cada tecla se esconde una historia que quiere ser contada. Hoy, en Así Habla Montería, viajamos al origen de un niño curioso que se atrevió a soñar con un instrumento que parecía prohibido. Tocaba a escondidas, con miedo y con pasión. Ese niño hoy es un maestro, un referente, un virtuoso, que ha puesto su nombre en la historia grande del vallenato colombiano. Muchas de las canciones interpretadas por él, junto a su sobrino Eduard Morelo, han sonado en los primeros lugares, y su apellido se ha convertido en símbolo de tradición, la dinastía Morelo. Prepárate, porque en este episodio conoceremos la voz, las luchas y la magia del acordeonista Osvaldo Morelo, un hombre que aprendió a transformar el silencio en melodía y la dificultad en grandeza. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, mucho gusto, Osvaldo Morelo. Hola, Osvaldo. Cuéntame, ¿quién es Osvaldo Morelo y por qué es tan conocido en el mundo de la música? Bueno, sí, primero que todo le doy gracias a Dios Todopoderoso porque me regaló algo maravilloso, un talento que, todos los días alabo al Señor por todas las cosas que me regaló, pero eso es algo que siempre pienso que es algo, yo no sé ni por qué llegó a la música, pero sí, puedo expresarlo, digamos que fue a través de los ancestros de mis padres, a través de ellos llegué a la música, porque mi papá tocaba la hojita y mi mamá también cantaba muy afinadito y tenía un tío que también tocaba el acordeón. Entonces la música llega a mí a través de mis ancestros. Ok. Osvaldo, ¿a qué edad tenías cuando empezaste a tocar el acordeón? ¿Y cómo se da ese inicio? Cuéntame un poco la historia. Bueno, yo tenía 6 años y el inicio se da a través de... Tengo un hermano mayor que fue el que inició a tocar el acordeón en la familia. Uh-huh. Porque él es una persona que también voy a hablar de, que también tiene mucho que ver en nuestra carrera artística. Él se llama Julio Morelo. Él trabajaba de jornalero con unos señores que son apellidos Guzmán Caré, y ellos lo escucharon cantando a él. Le dijeron que cantaba bien, que ellos tenían un acordeón que Fabio Caré le había dejado porque estaba prestando el servicio. Entonces ellos le regalaron ese acordeón a mi hermano. Mi hermano se la trae a la casa y en la casa, ahí en la casa mi hermano aprendió a tocar las primeras canciones, y mi mamá, que estaba ahí pendiente, que ya sabía como que usted sabe que la mamá tiene una sabiduría. Entonces mi mamá, que en paz descanse, ella bajaba el acordeón de un salso, un salso, una troja donde mi hermano la tenía. Ella se subía allá, me bajaba el acordeón, me lo entregaba. Cuando mi hermano iba a regresar, ella subía el acordeón. Y entonces, digamos, la única que sabía que yo estaba aprendiendo a tocar era mi mamá. Los demás estaban ignorantes, nadie. Pero llegó un día que hubo la gran sorpresa que mis hermanos se fueron en ese entonces, estoy hablando de los años 80, cuando existían las grabadoras esas que traían de Venezuela. Uh-huh. Bueno, ellos fueron a grabar un cassette. Eso era algo novedoso, eso era como, en el campo era como algo... Una hazaña. Sí, como ir a un estudio aquí, uh-huh. Porque estoy hablando de los años 80, cuando no había la tecnología, estaba avanzada en ese aspecto, porque la grabadora era un medio, no avanzaba como ahora, pero sí ese era un medio que tenía una grabadora, algo bueno. Y fueron a grabar un cassette, y cuando ellos se fueron, cuando ya estaban allá, nos entregaron los instrumentos a nosotros, y eso fue, entonces nos entregaron los instrumentos. Ahí estaba Edward, que Edward inició a tocar la caja primero. Ahí estaba Edward, estaba otro primo mío, otros 2 primos que también fueron personas que me acompañaron.
y yo en el acordeón. Y empezamos a tocar cuando mis hermanos llegaron y me vieron tocando. Ellos o sea, sí, claro, porque ellos sintieron que a mí me decían el Pachi, oye, el Pachi toca acordeón y toca bien. Sí, bueno, de ahí me inicié como acordeonero porque ya empezaron ellos a darme, a incentivarme, empezaron ya prestándole atención a lo que yo hacía, o sea, ellos cómo me desempeñaban en el instrumento, que lo hacía con una facilidad. Me acuerdo que, o sea, cuando uno es niño, yo sé que los niños somos bastante inquietos en cuanto a lo que nos gusta, y yo era una persona yo practicaba, ensayaba todos los días, y bueno, gracias a eso también Dios me regaló un estilo, porque también tengo un estilo para tocar el acordeón, pero eso viene desde niño, sí. ¿Cómo es esos primeros reconocimientos que tienen ustedes ya como Dinastía Morelos en la música, en el vallenato? Bueno, sí, hay que resaltar también que nosotros, primero que todo, nosotros nos iniciamos, como todos los músicos, casi la mayoría de los músicos se inician a nivel de festivales, a presentarse en los festivales. Nosotros, estando allá en el campo, fuimos a un festival en el municipio de Sagún, donde participamos el primer festival infantil en el año 84, donde nos coronamos, fuimos sobrados, como dicen por ahí. Habían 6 grupos y nosotros fuimos sobrados. Ganaron de una. Sí, no, o sea, desde que nosotros hicimos la primera presentación, el público decía, ustedes son los reyes. O sea, eso es maravilloso, porque y teníamos acople, Eduardo y yo, desde muy niño. Entonces, yo tocaba el acordeón y cantaba. Y ahí Eduardo inició a cantar, cantó 2 canciones y yo canté 2 en el festival. Eso fue en el año 84. Bueno, de ahí empezaba la gente allá en nuestra región. Ya nosotros pues nos tenían, digamos, la gente tenía ya esa, ¿cómo le digo?, la admiración por lo que nosotros hacíamos. Teníamos seguidores en nuestra tierra ya, porque tocábamos fiestas, tocábamos eventos públicos. Entonces sí, ya la gente, y cuando ganamos el festival pues aún más, íbamos a los colegios, y desde que íbamos a los colegios a hacer presentaciones, y posteriormente ganamos en el Festival de Ayapel, en la categoría aficionado, y más adelante ganamos en Chinú, también aficionado, y ganamos en Ayapel por segunda vez aficionado. En Chinú nos presentamos y el primer año nos dejaron nos dieron un premio de consolación. Nosotros sentimos que ganamos, pero había otros grupos que tal vez tenían prioridad porque ya venían presentándose, como en los festivales a veces sucede así. Pero el año siguiente pues sí ganamos. Le ganamos a intérpretes de La Guajira del Valle. Yo, o sea, le doy gracias a Dios porque no le ganamos a personas, a personas buenas, ganamos músicos buenos. Y es algo bueno, de ahí empieza a darse el reconocimiento hacia nosotros, del público hacia nosotros, de los músicos, las personas que también conocedoras de la música, y ahí empieza a haber un reconocimiento de la interpretación nuestra hacia los demás. ¿Cómo es llevar ese apellido y ese folclore? ¿Cómo es entonces tú, Oswaldo, que llevas ese apellido y empiezas a ser maestro y líder en toda esta hazaña? Sí, bueno, primero que todo le doy gracias a Dios porque Dios me ha usado me usó para cuando nosotros voy a hablarle un poquito a retroceder. Me usó para yo decirle a los papás de Edward siempre, todos los días eso era mí. Edward es mi sobrino y primo hermano, Edward es hermano de crianza, porque se crió en la casa y es primo hermano mío. Ok. Sí, fuimos a los festivales, pero nosotros pues, gracias a Dios siempre a donde íbamos, marcamos la diferencia porque teníamos un acople. Edward y yo siempre fuimos muy acoplados. Cuando se vienen a la ciudad, ¿cuál es ese mayor reto que presentan siendo personas nuevas en el mundo de la música? Pues inicialmente, ¿y cómo es eso que ustedes empiezan a enfrentar esos retos? ¿Cómo empiezan a trabajarlos?
Bueno, cuando llegamos aquí, es que es algo, por eso le digo sufrimos. Cuando llegamos aquí había un sitio que se llamaba el Rincón Llanero. Son cosas, anécdotas de un músico. Así es. Hay un señor que le dicen el Corolla y se llama José Luis Barrio, fue la persona que cuando nos encontró allá en el campo, él en Buenos Aires, Antioquia, él fue a el cajero de Durán. Y le digo, ¿ustedes qué hacen aquí en el campo? Bueno, cuando llegamos aquí a Montería nos encontramos con él, sí, que vivíamos por allá por Alfonso López, por esos barrios, y él vivía por ahí cerca, entonces nos invitó al Rincón Llanero. Al Rincón Llanero. El Rincón Llanero era un sitio donde se rebuscaban los músicos, pero nosotros venimos de allá de Viejo Loco de tocar casetas, de tocar. Ya tenían experiencia. Sí, exactamente. Nosotros veníamos con una cultura diferente, una cultura musical diferente. Yo creo que eso marca como que la diferencia, porque traemos una cultura y marca la diferencia el estilo que lo que nosotros hemos hecho hoy por hoy, porque nosotros traíamos una cultura musical diferente a la que tenían los músicos aquí con todo el respeto lo digo, aquí en Montería, porque de pronto la mayoría se rebuscaban en el Rincón Llanero y nosotros llegamos al Rincón Llanero, lo que nos gustó a nosotros es un arroz de futbolito, un arroz de ese de menudencia, muy rico, bueno, pero no nos gustó el ambiente de que los parranderos, o sea, que los músicos tenían que andar detrás del parrandero tocando el acordeón, cosa que ya a nosotros nos buscaban para tocar. Entonces eso es importante resaltar. Entonces ahí conocimos a unos músicos que hoy en día son grandes músicos. Ahí conocimos a Juan Carlos Berrocal, a los Berrocales, a los Bolaños, ahí sacamos a varios de esos músicos que posteriormente estuvieron en el grupo con nosotros, hicieron parte de nuestra agrupación. Pero nosotros llegábamos a ese lugar y llegamos como 2 o 3 veces, pero nos retiramos de ahí, entonces nos tocó duro, porque como ya te puedes imaginar, entonces esperar que a uno lo busquen y no lo conocen no es fácil, pero Dios es muy bueno, Dios es bueno, todo el tiempo es bueno y así es. Dios permitió que nosotros, a través de algunas amistades que eran seguidores, empezaron a hacer, ¿entiendes? A reunirse y tal cosa. Bueno, empezamos a tocarle a Droga La Rebaja, William Monte, un amigo nuestro, gerente de Droga La Rebaja, persona que nos impulsó muchísimo, porque hay que resaltar personas que han tenido mucho que ver. En Almacenes Únicos aquí tocábamos en el Banco Popular, en el Banco, en entidades, diferentes lugares, también tocábamos parrandas familiares, fiestas familiares, eventos familiares, nos buscaban para matrimonio, para eventos, ya empezaron a buscarnos así para eventos, hasta que nos fuimos dando a conocer, ir a Valledupar, y esa vez también tuvimos una hazaña que nos llevan contándole cosas relevantes que Dios ha hecho. El gerente de la hotelera esa Bajamar es amigo nuestro, pero esa persona nos hizo una invitación para la noche de gala que hacen en Bajamar. Y como Edward y mi persona, nosotros siempre invitábamos, Edward invitaba a todos los cantantes. Y nos invitan a la fiesta de gala. Y nos pasa algo que a cualquier músico le pasa. Nosotros fuimos presentados, o sea, normal. Y los músicos allá, está hablando de la gala, allá están bien presentados. El grupo que está ahí está, o sea, elegante. Elegante. Y nosotros fuimos normales, sencillos. Y el bajista, no me acuerdo quién era el bajista, era un bajista muy reconocido. Estaba tocando con el grupo de Iván Villazón, era el grupo de Planta. De Planta. El que estaba acompañando a los grupos. Entonces a nosotros nos iban a dar un choque, o sea, una tanda. Pero patrocinado por el señor, el gerente, que lo conocía, sí, conocía a los demás artistas, y él pidió que nos dieran. Pero cuando yo agarré el acordeón y para cantar, el bajista desde el bajo, eso estoy contando porque son anécdotas, pero él nos vio, miró fue la ropa. Exactamente, miró la pariente. Pero cuando nosotros empezamos, que pam, 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 pam. Cuando empezamos con ese viaje con Irene de Jorge Oñate, cuando empezamos y terminamos, el bajista vino acá, yo entendí, cogió el bajo y empezó a tocar. Ahí se dio cuenta. Se dio cuenta, sí, claro, vivimos esa experiencia. Y Eduardo empezó a imitar a toda esa gente y todos los que estaban ahí. Me acuerdo que tocamos una canción que hoy en día la grabó en parranda el Tertayán, que dice esa canción estaba de Miguel Herrera.
Ahí estaba Miguel Herrera de Chiche Martínez, estaban los hermanos López, Miguel Jorge Beñate, estaba los Betos, los Zuletas, Villazón, el Pan de Maestre, todo, bueno, menos Diomedes, ahí no estaba Diomedes, en esa parada no estaba, pero ahí estaba los demás, las demás. Y asombrados con ustedes. Sí, nos llamaban para felicitarnos, nos llamaron a la mesa de ellos. Ajá. Cocha Molina, que es un gran personaje. Cocha Molina siempre, yo me acuerdo que en el entierro de Colacho, ajá, se acercó a saludar a nosotros, cosa que es algo para uno que nosotros vamos de aquí allá al valle, pero que a uno eso lo llena de que hubo una persona con tanto reconocimiento como Gonzalo Arturo, el Cocha Molina, uh-huh, se acerca a uno a saludarlo. De esos tiempos de que trabajaba con su primo hermano Eduardo Morelo, ¿tiene alguna muestra de una canción que haya sido para usted esa que le inspiró a decir esto es lo mío y aquí me quedo y no voy a cambiar de rumbo aquí en la música? Bueno, vale la pena resaltar que antes que Eduardo grabara con Emilio Oviedo, porque esa parte no está, como que está inédita. Ajá. Está inédita y nosotros tuvimos la oportunidad de grabar una producción antes que Eduardo grabara con Emilio Oviedo. Okay. Esa producción no fue dada a conocer a nivel nacional, fue más que todo una producción que se promocionó en Córdoba, en Urabá y parte de Córdoba más bien, porque en todo Urabá sí sonó el Chocó, pero aquí en Córdoba, pues, una canción que me acuerdo que se titula, su último festival fue la canción que presentamos, homenaje a Alejo Durán. Ganamos esos festivales esa vez y en ese entonces grabamos esa canción, pero grabamos muchas canciones que fueron buenas, pero esa parte la estoy hablando para resaltar esa parte, sí. Pero si hablamos de la trayectoria con Eduardo, de lo que... No, hay muchas canciones que grabé con Eduardo que son éxitos. Gracias a Dios, pues, yo con Eduardo creo que grabé desde el primer CD que grabé con Eduardo. Ya a nivel ya acá voy a hablar de esta, por ejemplo. Claro, muy buena. Sí, sí. Esta canción... ella tiene un arreglo que Dios me lo regaló porque en el puente de esa canción y ese arreglo, yo todavía, bueno, eso me marcó a mí porque nació en la sala, en la casa de Edward y dice así. Bueno, esa canción grabé con Eduardo, esa es la primera producción, ahí hay otra canción que todavía suena. Muy buena. Hay un tandeo. Eso es del primer CD con Edward, todas las canciones, la otra todavía suena. Ese es el primer CD que grabé con Edward.
Bueno, y llegamos a un acuerdo, Emilio Viedo aceptó así, hicimos la producción con Emilio Viedo, entre otras cosas tocamos bastante tiempo con el comandante Emilio Viedo. Emilio Viedo grabamos 14 canciones, perdón, pero sacamos 7. De las 7 canciones, Emilio Viedo trae 4 canciones. Yo toco esta. Yo toco esta. Yo toco esta. Ese es el segundo CD que lo hicimos al lado del comandante Emilio Viedo, que entre otras cosas yo siempre sí, porque el estilo de Emilio Viedo, ese es un estilo el cual nosotros nos iniciamos. Yo admiraba siempre el acordeón de Juancho Roy y de Emilio Viedo, dos estilos que son diferentes, pero son comerciales. Bueno, gracias a Dios, la mayoría no, los arreglos que tengo en las canciones que he grabado son míos, hechos de mi autoría, sí. Yo me lo he regalado de mi inspiración. El único arreglo que resalto que no es mío, pero lo modifiqué, fue esta canción que nos regalara Dagoberto el Negrito Osorio, el hermano. Él la mandó de esta manera. Yo la hice. Él hace el cambio. Sí, él mismo dijo, oye, Osvaldo, sí, porque sí, él mismo arreglo. Y bueno, el tercer CD que grabé con Edward es donde está Venciendo Barreras. Ahí hay una canción de mi autoría que... Me va a matar la soledad, me va a matar este dolor. Me va a matar la soledad, me va a matar este dolor. Me dice que pronto vendrá y no regresa, corazón. Me dice que pronto vendrá y no regresa, corazón. Vuelve, mi amor, no espero más. Este dolor me va a matar, ay, me va a matar la soledad si no regresas, corazón. Excelente. Venciendo Barreras, que es una canción que dice aquí. Ese es el intro de Venciendo Barreras. Ese fue el tercer CD. Y bueno, ahí terminamos la sección de grabación en Valledupar. Allá grabamos 3 producciones y trasladamos a Montería porque ya nosotros dijimos, bueno, vamos a grabar en Montería.
nosotros dijimos, nosotros pues vamos a probar, vamos a probar con los músicos de allá, con los grupos, con el grupo, con las personas que están en el grupo, con nosotros, vamos a probar con ellos y grabamos el cuarto CD donde está. Esa es la canción de Eusebio. Yo de Trono Relampagué. Creo que es la canción más sonada de Eduardo en todos los tiempos. Esa canción, bueno, ahí grabamos otra que también fue éxito. Otra. Esas canciones todas sonaron, todas fueron éxitos. En ese CD, todo el CD sonaba. Bueno, que yo creo que nosotros casi las producciones que hicimos todas sonaron parejos. Pero esa fue la producción que más sonó de todas las producciones. Hubo un éxito que salió con la suya, que fue Yo a Trono Relampagué. Dándole gracias a Dios por todo eso. El quinto CD que hice al lado de Edward, donde está esta canción. Ahí hay varias canciones que sonaron, pero que esa fue la que más fue el quinto CD. Y el último que hice con Edward, hablando de las cosas relevantes que hice al lado de Edward, el quinto sí, perdón, el sexto y el último sí también pegó bastante. Ahí está. Ahí está.
Eso fue todo el recorrido, o sea, todas las producciones que hice con Edward. Entonces, ¿qué te digo, Sara? De verdad, pues, bueno, para mí es un placer de que ustedes se hayan interesado en darle a conocer parte de nuestra obra a las personas que tal vez no conocen ciertas anécdotas, la historia musical. Entonces, de verdad, muy agradecido con Dios y con ustedes por la invitación. Gracias a usted de darnos a conocer su historia, a personas que de pronto no sabíamos quién estaba detrás de esa música que se escucha tanto aquí en nuestra región, aquí en Montería. La música clásica de Montería no la conocíamos, no conocíamos la historia de esas personas que componen, que hacen todo este trabajo detrás. Y es importante conocerlos y reconocerlo usted, que es maestro del acordeón, maestro de toda la dinastía Morelos, y que gracias a usted, pues ahora tenemos un valor musical aquí en Montería.